fue destronando un poquito el tema de las naked. Esto solamente lo va a entender alguien que realmente anda en moto. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo han estado esas rutitas? ¿Cómo han estado esos días? Esas lluvias que han asolado muy fuerte acá la zona. El tema de hoy que vamos a conversar, ¿cómo es que comenzamos en este mundo de las motos? ¿Cuál fue el motivo para que se motivaran a iniciar en este mundo de las motos? Yo sé que muchas veces ustedes partieron por el tema de la economía, de que, claro, una moto de 150, 125 va a rendir mucho más que lo que un auto. El costo obviamente es mucho menor, pero aparte el rendimiento en combustible también es el doble o el triple dependiendo de, bueno, del vehículo que uno tenga. Y otro punto importante también, no nos alcanzaba para el vehículo y queríamos movilizarnos un poco más rápido en el tráfico, tratar de movernos por nuestra propia cuenta y tratar de bajarse un poco de repente de lo que sería la locomoción colectiva. Pero yo creo que muchos partieron por alguna necesidad y obviamente van a haber un montón de personas también que partieron porque venían de una pasión de chicos. O sea, veo tantos niños que en la calle que de repente ven las motos y oh, papá, papá, mamá, mamá, mira las motos y sonríen con ellos, de que los saluden. Y de hecho ese pequeño saludo le puede cambiar la vida a un niño prácticamente, ya que van teniendo muy buena experiencia con la gente que anda en moto y bueno, de a poquito empiezan a entrar en este mundo. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo nunca fui de moto. ¿Este es tu ídolo? El mío no. Me llamaba la atención más que nada el tema de la bicicleta, pero el hacer tipo enduro, e ir al cerro, me encantaba ese tema. Lo hice poco, sí, pero me encantaba salir un poco más de lo que era el asfalto y tratar de ir a la montaña de la bicicleta. La diferencia es que, claro, el pedaleo para allá, como no tenía vehículo donde llevarlo, se hacía un poco tedioso. Bueno, en ese tiempo tenía bastante resistencia, que andaba en bicicleta literalmente para todos lados. Pasó el tiempo, llegó ya el tema de la universidad y todo eso, y andaba con la idea de comprarme un auto. Bueno, no se pudo concretar la compra del auto por presupuesto, como nombré al principio, me terminé comprando una moto. Mi primera moto, una FZ 150. La tuve alrededor de unos 6 meses. En ella aprendieron mi hermano, sacamos licencia, todo, y fue bien simbólico en tema de familia. Mi papá antiguamente tenía moto, me la pasó creo que 2 veces para tratar de aprender, y la segunda me caí, de hecho. Oh, la decepción. ¡La traición! Pues estaba tratando de dar una vuelta en U, inexperto, se me fue el peso, era una XR 125 creo, porque él lo usaba para trabajar, que él se tenía que mover bastante, le rendía todo ese tema. Así comencé con mi FZ, tiempo después tenía una platita guardada, en ese tiempo era pre-pandemia obviamente, los valores eran mucho más bajos que ahora, pude lograr venderla y me compré una MT-03. Esa MT-03 me acompañó muchísimo, en ella logré disfrutar mucho más de la moto, hice viajes, muchas rutas de fin de semana, conocí mucha gente, la disfruté bastante. Le hice creo que como 20.000 kilómetros, 21.000 kilómetros aproximadamente. Era prácticamente fin de semana por medio salir con mi pareja. Y ahí los dos empezamos a disfrutar bastante el compartir en este mundo. Ella sí, siempre de copiloto, de mochila. No le gusta el tema de manejar porque prefiere ir tranquila atrás, disfrutando el paisaje, no preocuparse de nada, entonces nos deja todo al conductor. Bueno, y fue así como llegamos a nuestra primera ruta. Fue solo un fin de semana, una ruta larga, me refiero como de tipo vacaciones. En esa moto, en la MT-03, la cargamos completa. Compré esas típicas alforjas que uno pone de lona atrás, amarramos como pudimos. Tenía un top case, dentro del top case arriba amarramos 2 bolsas para los sacos de dormir. Fuimos y volvimos sin ningún problema. Estuvo bastante entretenida esa experiencia, un par de anécdotas que no encontrábamos lugar. Fuimos entre comillas con el destino opuesto, pero no llegamos, por ende acampamos cerca de Yico aproximadamente. Bueno, y así seguimos saliendo y disfrutando cada más el tema de la moto, hasta que después me pasé a una MT-650. Esa MT-650 también la disfruté bastante, le hice 12.000 kilómetros, como les conté, hubo un tema de motor, se arregló ese tema, vendí la moto, impecable obviamente, sí, con motor nuevo, y me pasé a una CB500. En esa MT-650 viajamos bastante, yo quería una moto más de hora de viaje, como la MT-650 venía con el tema del parabrisas, venía con las maletas de aluminio al lado, era perfecta para poder viajar tranquilo, y teníamos la potencia suficiente para poder adelantar y que no nos incomodara el peso. Para carretera, espectacular, pero en caminos malos, esa moto tenía una falla en el tema del amortiguador trasero. Con el peso, la moto hacía tope a cada rato. Fuimos a Argentina, de hecho, en esa moto, y no sé si alguno ha ido por el paso de Osorno, está bastante bachado. Tuvimos que esquivar, y cuando a veces no había parte donde esquivar, por el tema de que venía vehículo en contra, ya tocaba comerse algún que otro hoyito. Ahí pasamos lentito, pero sí viajamos 3 veces a Argentina, de hecho a Bariloche.
en esa moto. Más muchos viajes al sur que hicimos con mi pareja cada año y cada un par de tiempo cuando se podía. Y la última experiencia, de hecho, fue cuando fuimos, incluso nos tocó nieve. Entonces recordamos muy bien toda esa experiencia en esa moto en cuanto a viajes. O sea, fue la moto que diría que más aproveché para viajar. Luego de eso pasé a una CB500, como pasó el tema del MT650, y de la MT650 no quise saber un poco más de CF, por eso notarán de repente mi pequeño hate quizá a CF. No es que odie la marca, pero sí le tengo una desconfianza un poco mayor. Ha mejorado mucho las cosas, pero ya uno queda con el bichito al lado. Me compré la Honda CB500, esa moto la anduve poco, sí. Viajé prácticamente ya solo porque adoptamos perros, ya se complicaba un poco más salir de paseos largos, entonces salíamos solo rutas más cortas, así que esa moto ya se disfrutó un poquito menos en cuanto a pareja, pero sí salimos harto, aprendí en ella, en esa moto ya a disfrutar mucho más lo que era la tierra. Antiguamente, como digo, le tenía mucho miedo hasta que me hice un curso y ese curso me cambió la vida, me entregó mucha confianza. A pesar de que solamente he hecho una clase en mi vida, pero me enseñó a perderle el miedo a la tierra, a saber cómo afrontar un poco más el manejo de la moto, sin ser experto obviamente, pero a modo paseo me ha servido bastante bien. Entonces esa moto fue la que me metió en el tema de los road, que como hago un flash anteriormente, cuando chico me encantaba andar en bicicleta, pero en el tema de la tierra. Y ahí fue como empecé a hilar el tema y llegué a esta flamante Vogue o Vogue 800 de CX Rally. Déjenme igual su experiencia en comentarios de por qué iniciaron en el mundo de las motos, qué fue lo que los motivó, cuál fue su primera moto, cómo han ido avanzando en el tiempo. Sé que todos pasamos de repente por momentos distintos, que algunos llegan más rápido, otros más lentos. Yo me he demorado bastantes años prácticamente en llegar a esto igual, pero tarde o temprano se van cumpliendo los sueños. Animarse nomás y a seguir adelante con esto. Comenzamos en este mundo de repente por, como decía anteriormente, un hobby o por alguna necesidad. ¿Y qué pasó después? Y aquí muchos me van a entender. ¿Qué pasa si subo de cilindrada? O se me está quedando chica la moto. Y ahí pasamos de una 300 a una 250, después pasamos a una 500, 600 y así vamos avanzando poco a poco. Obviamente hay gente que se pega el salto de una, que yo no lo recomiendo mucho realmente porque controlar el peso de una moto y la potencia siendo inexperto puede provocar un poco más de accidentes. Aparte de que al tener un vehículo muy rápido, uno es más propenso a tratar de acelerar a la más porque sientes adrenalina. Entonces lo ideal para mí es partir de abajo, una 125, 150, puede ser una 300 también. Con el tema de la Euro ya vienen bastante limitadas, entonces ahí van perdiendo potencia con los años. Y esas primeras sensaciones de cuando uno está partiendo a andar en moto, que yo creo que más de alguno la ha vivido, las primeras aceleradas y los primeros cambios de marcha. Cuando uno va a 30, 40 km por hora y piensa que va a 100, esa sensación de adrenalina que te entrega, que empieza a ser de a poquito adictiva y que uno empieza a superar poco a poco. Y así seguimos subiendo después de cilindrada. Llegamos a la 300. Pongámosle por un ejemplo. Y la 300 anteriormente y con los años han ido aumentando el tema del Adventure, pero antes todos tenían una Naked o una R. Díganme que no partieron con una motito así. Y esa moto les cambia el mundo. Porque pasan de una moto que puede ir a 100, 110 a una moto que puede ya descubrir los 150, 160 km por hora, aunque sea a tope obviamente, pero te entrega otra sensación de adrenalina que te vuelve poco a poco más adicto a lo que es la moto. Después la siguiente subida, creo yo, es donde ya bien empieza a diferenciarse para dónde es el punto que uno quiere llegar, ya que muchos pasan después a una 600, una 500 estilo R o Naked, pero también está el otro punto que dicen yo quiero viajar, no tanto correr, y se pasan al tema de la Adventure. Y por eso las Adventure están tomando más y más mercado a nivel mundial. Y eso ha permitido que cada día más tengamos más modelos disponibles para poder disfrutar sin tener que llegar a la alta cilindrada como era antiguamente. El estilo Adventure antiguamente eran poquísimas, o sea, creo que la 650 de Bistron era de las más económicas junto con la Versys 300 y la CB500. Muchas veces, claro, no alcanzaba. Mientras que ahora tenemos la NX 190, la Vogue 300 DS, la Vogue 300 Rally que vino a destronar prácticamente. Hace poquitos lanzaron el tema de la CF Moto Light, la 250. Apareció Sontes con sus motos de viaje. Ese mundo trail de a poquito se fue adaptando al bolsillo de todos y diría yo que
que fue destronando un poquito el tema de las naked, porque anteriormente el que no quería correr en una R se compraba una naked por el estilo de manejo. Y esa naked empezamos a equiparla muchas veces con lo primero, el top case. El top case es algo maravilloso, te libera mucho espacio, mucha carga en la espalda, andar con mochila, te permite viajar mucho más cómodo, aunque sea para sacarte el casco y dejarlo ahí. Empezamos a ponerle maleta y así empieza el mundo de las motos, que partió por tema económico, para ahorrar benzina, por comprar un vehículo económico, y empezamos a avanzar en este tema de las motos, que los guantes para invierno, que el guante de verano, que la chaqueta de verano, que la chaqueta de invierno, que el casco, que la mica, que el intercomunicador, que una moto para la ciudad, que una moto para la lluvia, que una moto para viajar, que un pantalón para esto, que para lo otro. Me voy a comprar una cámara, me voy a poner las maletas, el parabrisas, y díganme que no. Pero empezamos a sumar y nos acercamos de hecho al valor de un vehículo. ¿Por qué? Teniendo un vehículo que viene listo, que vamos cómodos, vamos calentitos, vamos tranquilos. No lo entendería. Pero no, nos gustan las motos. Y ahí soy culpable también, al igual que usted, en este tema de las motos. Como he dicho, la experiencia es completamente distinta en el tema de las motos. Se disfrutan bastante más. El viento que te llega, cómo se percibe el paisaje, cómo se perciben los aromas. El hecho de poder parar en cualquier parte, sacar una foto, y empieza ese gusto de no llegar solamente de tu casa al trabajo, sino que y se agarra la moto y me voy por esta ruta, y esos viajes de 15 minutos que se supone que íbamos a ahorrarnos tiempo versus el tráfico, se terminan en viajes de 30 minutos, de 40 minutos o de fin de semana entero. Y así nos empezamos a hacer amigos de las motos y a empezar a quererlas un poco más, porque yo creo que la gran mayoría de gente acá le tiene un nombre a su moto, le habla a su moto, de repente está en el semáforo y no sé, o la abraza o le dice descanso cuando la ha dejado en el garage. Pueden haber un montón de sentimentalidades que uno expresa a su moto, que muchas veces con el auto no pasa. Estoy hablando de un usuario común. Obviamente hay personas que también hacen lo mismo con su auto, es su esfuerzo de años, y sobre todo la gente que tiene sus proyectos de auto, de modificar el motor, de modificarle la estética y todo, pero es ese sentimiento de tenerle cariño a algo que es literalmente un objeto, pero que la sensación de libertad, de tranquilidad que te entrega la moto es bastante espectacular. De hecho, un dato curioso es que se ha demostrado, según estudios científicos que estuve buscando, en realidad no me sé la fuente, andar en moto libera bastante estrés. Aprende hasta a manejar un poco mejor, porque sabe que el vehículo delante realmente no te puede ver, que nosotros somos la carrocería. Empezamos a tener una conciencia también del entorno mucho más amplia y a simpatizar en muchas ocasiones también con el prójimo, y empieza a liberarse ese espíritu aventurero de la moto, de querer recorrer más, y en ese recorrer más pasa un punto muy importante, y que es lo que hablaba de la equipación delante. Nos caen de repente una helada, baja la temperatura bastante, nos puede agarrar lluvia, y ahí estamos nosotros de arriba de la moto, con frío, con la espalda dolorida, en la nariz con agüita de repente de la condensación. Los que usamos gafas no vemos nada de repente en invierno. ¡No veo nada! Pero ahí estamos nosotros arriba de las motos. Esto solamente lo va a entender alguien que realmente anda en moto, o que ama las motos, pero esa persona que ama las motos tarde o temprano va a terminar llegando a este mundo. Si eres uno de ellos, te deseo lo mejor para que puedas lograr tu objetivo. Miren qué bonito acá. Y después nos vamos a dirigir por allá a ver qué es lo que encontramos. Bueno, ¿qué es lo que le hablaba recién? Hoy día no tenía por qué salir, pero miren dónde ando metido. Esto, como ustedes saben, soy de Concepción. Estoy dirigiéndome camino a Hualqui. Pero esto es lo que quería, venir a un pequeño rato de desconexión. Miren qué belleza más grande. Y ahí es donde se van cumpliendo de a poco, como digo, los sueños. Pero no es necesario de repente la cilindrada para poder viajar. Conozco mucha gente que ha viajado en 125. Está el mejor ejemplo de Pablito Viajero, que llegó a Alaska en una Honda, no recuerdo el modelo, pero lo dejo ahí en la foto. Pero lo que nos une en realidad es eso, el conocer, el experimentar, el desestresarnos, el encontrarnos a gente con esta pasión. Y encontramos lugares maravillosos de repente que en vehículo no nos damos el tiempo de ir. Muchas veces también por limitaciones, porque en un caminito de tierra, que en vehículo quizás no llegamos, la moto, aunque sea lentito, empujando, pero y con las patitas abajo, llegamos impecables. Y tranquilidad.
El único ruido que obviamente son los vehículos, pero se siente paz. Ya, vamos a seguir el viaje. Se me perdió la llave, que no es muy chistoso. Acá está. Vamos a continuar un poquito dando vuelta acá. Miren qué linda la ruta, miren todo lo verde que hay acá, es fantástico. Se siente una paz, se siente mucha tranquilidad. El paisaje, como digo, no defrauda. Lo único que defrauda es que le falta el pin lock y se me empañan a cada rato los lentes cuando estoy hablando y el cambio de temperatura. Pero son cosas de andar en moto. Acá tenemos otro mirador que es prácticamente el mismo paisaje, pero todo este paisaje es muy bonito. De hecho, más en esa dirección, llegando a San Rosendo, hay un columpio que tiene una vista todo esto desde la altura, y aparte podemos cruzar en balsa hacia el otro lado del río. Qué maravilla, como digo, y qué paz se siente al estar acá. Bueno, retomando el tema de la pasión de las motos, en cada salida que uno haga, siempre van a haber motos de distintos cilindrajes, distintos estilos, pero es muy normal, obviamente no van a ser todos los casos, que terminen compartiendo experiencia, que terminen compartiendo de repente la ruta, un café, se generen grupos de amistades. Entonces eso en auto no te sucede, y sobre todo compartimos el frío, porque realmente el café es de lo casi más importante que hacemos los moteros. Casi no puede faltar en una rutita, sobre todo nocturna, un cafecito bien calentito, que normalmente acá pueden ser algún restaurante, pero díganme que no, pero la gran mayoría terminamos en ¿dónde? En la Copec. La Copec ha hecho una muy buena fidelización al cliente, no me pagan, no me auspician, no me nada, pero debo decirlo que es parada obligatoria parar en la Copec. Mínimo un cafecito. De hecho buscamos a veces una excusa y se forman las rutas a comer o a tomar café, solo por el hecho de tener una excusa a sacar la moto. Y aquí pasa otro punto también importante. Cuando ya avanzamos en el tema de las motos y de repente logramos tener quizá el vehículo y la moto, el vehículo queda por la comodidad de la ciudad, por ir más cómodo solamente, y la moto se vuelve realmente un hobby. Bueno, y ese hobby, esa pasión es lo que nos termina haciendo gastar mucho más dinero de lo que pensábamos que íbamos a ahorrar en moto. Como les comenté al principio, yo partí en una FZ, una 150, y actualmente estoy en este bicho. Y yo ya no la uso para el día a día esta moto. De hecho, muchos después, con el tiempo, empiezan a tener querer una segunda moto, un segundo estilo, o una moto para ciudad, y después una moto para el día a día de viajar. Bueno, y díganme que no todos quieren, y los que han podido, obviamente, terminan después teniendo una moto que es de viaje completamente, y después quieren otra moto y otra moto. Ahí nace el típico reel que yo tenía una moto, pero como estaba trabajando, le compré una moto a mi moto y a la moto de mi moto. Que nos empieza a gustar este tema y muchos se compran que quiero una R para correr, que quiero una Adventure para viajar, que quiero un Enduro para el cerro, que quiero una moto para la ciudad. Yo creo que la gran mayoría de gente le gustaría tener ese sueñito. Esperemos algún día por lo menos lograrlo y tener ya una segunda motito, pero al día de hoy feliz con todo esto. Oye, estoy completamente perdido acá, no sé para dónde estoy yendo. Yo creo que me voy a dar la vuelta, estoy perdido. No voy a llegar a ningún lado acá. Se me empaña cada rato el lente, así que si alguno tiene un tip para que no se te empañen los lentes, créeme que te lo agradezco mucho. Yo creo que más de alguno te lo va a agradecer, porque el pin lock es una cosa, pero si te empaña el lente no hay mucho que hacer. Hay unos spray que he visto, pero no lo he probado realmente. Una vez me pasaron uno, pero me dejaba todo el lente cochino, entonces no me sirvió para lo que yo quería. Qué bonito el atardecer que se ve. Espero que la cámara lo aprecie, pero se ve todo naranjito, las capas de nubes de varios colores. Muy bonito el espectáculo que se está viendo ahora. Y yo creo que aquí vamos a ir parando igual el video. Tengo que parar de ahí a cambiar la mica porque ya no estoy viendo nada mucho con esta, donde se me empaña y esta es más oscura, ha sido peor. Pero me gustaría saber, como conclusión, ¿por qué iniciaron en este mundo de las motos? ¿Y en qué proceso están ustedes en este mundo de las motos? ¿Están recién partiendo? ¿Llevan un tiempo? ¿Cuál es su meta?
cuántas motos quieren tener, obviamente, si es que se da la situación. Los quiero ir conociendo poco a poco para ver qué gente está viendo mis videos. Y nada más que desearle mucho éxito en el proceso. Qué rico tener gente que ame las motos y que vaya teniendo la misma pasión que uno. Así que bueno, gente, dejamos el video por acá. Un gusto realmente poder conversar con ustedes. Les agradezco de corazón también a los que se dedican a ver mis videos. Así que nos estamos viendo y les dejo una foto del atardecer porque realmente está maravilloso. Hasta luego.